genera la señal, ¿sí? En los sensores ópticos habíamos visto que es simplemente como un emisor receptor, o es un autorreflectivo, o es uno de barrera, ¿no? Entonces, los sensores digitales en realidad no tienen mayor ciencia. Simplemente o es 1 o es 0. Y esto a un nivel industrial estamos hablando que es 0 voltios o son 24 voltios. ¿De acuerdo? Cuando nosotros vamos a trabajar con sensores analógicos, ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque tenemos distintos tipos de sensores analógicos, ¿no? Algunos nos van a dar una señal en ohmios, otros nos van a dar una señal en voltios, otros nos van a dar una señal en amperios. Con respecto al voltaje y el amperaje está estandarizado, ¿de acuerdo? Normalmente se trabaja a 0 voltios y 10 como máximo, como señal analógica. Se maneja 4 miliamperios hasta 20 miliamperios como señal analógica con respecto a un sensor que me da corriente. Pero con respecto a los ohmios no existe un estándar fijo, ¿no? O sea, no podemos decir que va de los 100 ohmios a los 3 kiloohmios o algo por el estilo. Eso depende mucho del tipo de sensor. Entonces vamos a empezar con estos sensores que son los más sencillos de entender, los sensores resistivos, ¿no? Existen varios tipos de sensores resistivos. Por ejemplo, ¿cuáles? El LDR. Probablemente es el que más conozcan. Han quizás trabajado con este sensor, que es como un circulito, ¿no? Que parece un panel solar. Parece un panel solar que tiene una pequeña resistencia con 2 terminales. Entonces, ¿qué hace este sensor? De acuerdo a la capacidad o a la cantidad de luz, entrega un valor resistivo. ¿De acuerdo? Entrega un valor resistivo. Otro sensor del tipo resistivo, ¿cuál es? Los termistores, ¿no? Probablemente entre los más conocidos, los RTD y las PT100, ¿de acuerdo? Industrialmente hablando, quizás los que más se usen sean las PT100. Entonces vamos a empezar con esto. Con una PT100. Pero ¿cuál es otro tipo de sensor resistivo? Ya estamos hablando de los termistores, de los de luz, ¿sí? De los LDR. Otro, Las galgas tensiométricas. las galgas, ¿no? Las galgas de deformación, ¿no? O sea, a determinada presión o extensión me va a entregar un valor resistivo. ¿De acuerdo? Entonces, estos sensores resistivos, ¿qué son en realidad? ¿Qué vendrían a ser en realidad para nosotros? En nuestro uso común circuitario. ¿Vendrían a ser? Potenciómetros, ¿no? O sea, son resistencias variables. Así de simple, son resistencias variables. ¿De acuerdo? Así de simple, son resistencias variables. La PT100, por ejemplo, ¿para qué me sirve? Para medir temperatura. La PT100 me dice que a 0 grados tengo 100 ohmios. Y a 100 grados tengo, si no estoy equivocado, 138,5 ohmios. ¿De acuerdo? 138,5 ohmios. ¿Ah? Aparte, la PT100 me dice que debe trabajar a una corriente máxima de 1 miliamperio. Luego vamos a ver por qué es importante estas características. Esto es más que obvio. ¿Por qué? Esto es más que obvio. ¿Por qué? Esas características de las PT100 son más que obvias. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando con el valor ómnico. Entonces, ¿qué necesito? El valor resistivo del sensor a determinadas temperaturas. ¿De acuerdo? El valor resistivo del sensor a determinadas temperaturas. Pero los PLCs, por ejemplo, o los Arduinos,
Bueno, PIX ya no creo que hayan visto, es una tecnología muy antigua. Los Arduinos, quizás los Raspberry, los PLCs, como les digo, manejan valores ómnicos a su entrada. ¿Manejan valores ómnicos a su entrada? No. Entonces, ¿por qué usamos una PT100 como instrumento de medida de temperatura industrial? ¿Por qué? Porque manejar temperatura a partir de resistencia es muy sencillo. ¿De acuerdo? Bueno, cuando hicimos potencia, lo poco que hicimos de potencia, ¿se acuerdan cuando habíamos visto el voltaje y la temperatura ambiente? Que llegábamos a lo que les expliqué por qué usábamos los 26 milivoltios. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque está en función a la temperatura. La temperatura es algo que afecta la resistencia o la impedancia de las cosas. ¿No? La impedancia de las cosas, porque no solamente afecta a las resistencias, afecta a todo, ¿no? Afecta a todo. ¿De acuerdo? Entonces, todo presenta impedancia, ¿no? Habíamos dicho, todo presenta impedancia. Baja o alta, pero presenta impedancia. Ok, entonces, yo no puedo trabajar con la salida de la PT100, porque la PT100 me entrega ohmios. ¿Ah? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acondicionar. Lo más fácil que es trabajar con qué? Con voltaje. Lo más fácil es trabajar con voltaje. Entonces, aquí para el acondicionamiento de señales de tipo resistivo, normalmente se usan 3 sistemas de acondicionamiento de señal. ¿No? ¿Cuáles? Así de simple, ¿ah? Divisores de tensión, fuente corriente, puente de Winston. Con esos 3 acondicionamos nuestras señales. Unos tienen sus beneficios, otros con respecto a otros, obviamente unos tienen sus desventajas con respecto a otros. ¿De acuerdo? Entonces, de los 3, ¿cuál es el más sencillo? Divisor de tensión. Obviamente lo más sencillo es un divisor de tensión. Entonces vamos a empezar con divisores de tensión. Puente de Winston. ¿Sí lo has visto? No, pero fuente corriente. Divisor de tensión, fuente corriente y puente de Winston. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. Vean. Un divisor de tensión. ¿Qué es? 2 resistencias en serie con una fuente de tensión. Así de simple, muchachos. Así de simple. Vean. Yo tengo mi fuente de tensión. Tengo un R1 y tengo un RS. ¿De acuerdo? RS, ¿qué es? El valor resistivo del sensor. ¿De acuerdo? RS es el valor resistivo del sensor. Entonces, lo que yo debería mandar como señal, ¿qué es? ¿Qué es? Este V2, ¿no? Este V2. Un divisor de tensión lo manejan al derecho y al revés. Es súper sencillo. ¿De acuerdo? Es súper sencillo. Entonces, por ejemplo, en este caso, el voltaje de salida, ¿qué sería igual? Al voltaje de la fuente por la resistencia del sensor sobre la suma de las resistencias. ¿De acuerdo? Oh, perdón, esto sería RS. ¿Sí? Chicos, nada de ciencia. Nada de ciencia. No les estoy explicando hasta ahí nada nuevo. Pero así es, pues ya conocen casi todo el fundamento electrónico
y todo el fundamento circuitario. La resistencia 1 está en base a la corriente de trabajo. En la resistencia 1 debe estar en base a la resistencia con la que trabaja el La gráfica. La resistencia 1 está en base. Por ejemplo, vamos a hacer un par de ejemplos por absurdo que sea esto, ¿ya? Por absurdo que sea esto. Yo tengo una fuente de 10 voltios. Tengo una resistencia acá y tengo un RS. Me dice que mi RS va de 100 ohmios a 7 kilómetros. ¿De acuerdo? Me dice que esa resistencia S va de 100 ohmios a 7 kilómetros. Entonces, obviamente yo voy a tener que, aquí, un voltaje de salida. Es más, bueno, 10 voltios puede ser. Lo normal sería que lo estandaricemos a un voltaje de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué podría ser? 5, 12 o 24. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es fácil encontrar esos dispositivos, ¿no? Esos equipos, en todo caso. ¿Ya? Pero bueno, dejémoslos ahí. Porque 10 es un poquito complicado. Normalmente necesitaría una fuente regulable, ¿no? Pero con una batería tengo 12 voltios. Con un conversor o con una fuente tengo 24 voltios. Con las fuentes de las computadoras, estas antiguas, sobre todo las de escritorio, tengo 5 y tengo 12, ¿no? Entonces, lo normal es que ustedes trabajen con esos, ¿no? O sea, ya tienen que tener, ustedes ya están terminando su carrera, ya tienen que tener criterio para la selección. Bueno, ya tienen que tener criterio para la selección. Entonces, no es de que yo quiero trabajar con 7 voltios, no, pues, no se puede. Conseguir una fuente regulada, 7 voltios es complicado. O sea, tú tendrías que fabricártela. ¿De acuerdo? Entonces, no hagan esos trabajos extra. Pero bueno, para el tema del ejemplo lo dejamos ahí. Entonces, ¿qué va a pasar a partir de esto? A partir de esto, ¿yo qué voy a tener? Un voltaje de salida mínimo y un voltaje de salida máximo. El voltaje de salida mínimo, ¿a qué sería igual? A 10 por 100 sobre 1100, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es eso? 0,9, 0,99, ¿ah? 0,91, 0,91 voltios. ¿Y acá cuánto tendría? ¿Qué sería? 10 por 7K sobre 8K, ¿no? Entonces, ¿qué tendría? 8.77 voltios. 75. Ok. Lo que haría una variación de voltaje, ¿ah? Lo que haría una variación, bueno, esto es ganancia, ¿no? Mejor le cambiamos la nomenclatura para no confundirnos. Una variación de cuánto. Bueno, que al final entre estos dos 784. 784 7,84 el rango. ¿De acuerdo? Yo diría que 7,84 voltios es bastante bueno. Es una variación de voltaje bastante aceptable. ¿De acuerdo? Bastante aceptable. ¿Bien? Claro. Ahí hay un rango exageradamente alto. Y muy rara vez van a encontrar eso. Muy rara vez van a encontrar eso, porque miren el ejemplo. ¿Cuánto es? 138,5. 138,5. Entonces, ¿cómo sería? Estaríamos llegando Tomando los mismos valores. Es más, estandaricemos, ¿ya? Cambiemos esto. Cambiemos esto. Estandaricemos.
5 voltios. Vamos a cambiar todo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería? Vamos a estandarizarlo, ¿ya? A 5 voltios, ¿cuánto sería? 0.45 el primero. 0.45 y acá 4,38, lo que hace una diferencia o una variación de ¿cuánto? 3,92 voltios. Ya se redujo bastante, ¿no? Hace un rato era 7 voltios, solamente por usar una fuente de 10. Vean, ¿ah? Vean esas diferencias, ¿de acuerdo? Vean esas diferencias. Cuando yo usaba una fuente de 10, tenía un voltaje mínimo de 0,91, ¿sí? De 0,91 y un voltaje máximo de 8,75, lo que hacía una variación de 7,84, ¿no? Que en realidad es el doble, ¿no? Casi la mitad. Exactamente es el doble. Pero miren, solamente por cambiar la fuente ya obtengo un rango mayor o menor. ¿Eso en qué me va a servir? En la resolución. En la resolución de mi sensor, en la sensibilidad que va a tener mi sensor. Pero bueno, vámonos a un ejemplo aún más real. ¿Ya? Alguien me dirá, pero ingeniero, ¿por qué está usando una resistencia de 1K? Por feo que suene, porque me da la gana. ¿No? Porque para eso hay criterios. Nosotros lo hemos hecho al azar. Yo he puesto un valor comercial, así de simple. Pero luego vamos a analizar qué valor debería ser. O qué valor deberíamos escoger. Yo simplemente lo estoy haciendo por un tema del ejemplo. ¿Ya? Entonces, 100 y 138 para la PT100. Para la PT100, ¿qué tengo? Para la PT100 voy a tener un voltaje máximo de sería el mismo, ¿no? 0,45 en este caso, ¿sí? 0,45 y aquí 0,61, lo que hace una variación de 0,16 voltios. Esa es la variación. Vean, ¿ah? Vean estas variaciones. A ver, en este caso, ¿cuál es mejor? Obviamente la de 100. ¿Por qué? Ya habíamos dicho, por la resolución. ¿De acuerdo? El 0,45 es mínimo. Estoy usando los valores de la PT100. Acá estoy usando con 5 voltios, ¿no? Esto es con 5 voltios, la de negro es con 10 voltios. Por eso estoy poniendo acá una fuente de 10 voltios. ¿Ya? Ok, a ver muchachos, entre las tres, ¿cuál es la mejor? Por obvias razones, la de 10 voltios. La de 10 voltios con ese rango. ¿De acuerdo? Con ese rango. Ahora, con respecto a la fuente de 5, tengo el verde y el azul. Entre los dos, ¿cuál es el mejor? El azul. Obviamente también el azul. ¿Pero por qué? Porque tenemos casi 7000 puntos distintos. En cambio en el otro tenemos, en realidad ¿cuánto tenemos? Tenemos 6900 ohmios de rango, ¿no? 6900 ohmios de rango. Mientras que en la PT100 tenemos un rango de ohmiaje de ¿cuánto? De 38,5. Lo que hace que la variación del voltaje sea de ¿cuánto? De 0,16.
una variación de 0.16 es mínima. Es más, hay ruido más grande que eso. Hay ruido más grande que eso. ¿De acuerdo? O sea, si yo lo conecto a un sistema convencional, el ruido está alrededor, como mínimo, está alrededor de los 2 o 3, 0.2 o 0.3 voltios. ¿Qué significa? Que no me sirve para nada. Si hay una variación digámoslo de esta manera, ¿no? Como cuando hacen las encuestas, ¿no? Cuando hacen las encuestas, ¿qué te dicen? Que tiene un grado de certeza ¿de cuánto? Del más menos algo por ciento, ¿no? ¿Ya? Si acá yo les estoy diciendo que mi variación es de 0,16 y mi interferencia, mi ruido es de más menos 0,2, ni siquiera sé que estoy midiendo. O sea, 0,2 está por encima de los 100 voltios. O sea, si a esto le resto 0,2, significa que estoy bajo cero. Y si a esto le sumo 0,2, significa que estoy a 300 grados centígrados de temperatura. Absurdo, ¿no? Absurdo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace con esto? Una opción sería aumentar la fuente. ¿Por qué? Porque con una fuente de 10, esto con una fuente de 10, debería tener, es más, voy a tener 0.32. Una fuente de 24, ¿cuánto tendría? Viendo el análisis de Aproximadamente 0,6, 0,8, ¿no? ¿Ves? Entiendo. Aproximadamente luego eso sí, Como como es 0,8 de fórmula. variación. Es fórmula que ¿De está acuerdo? en V0. Viene un loco y me dice 100. ¿Cómo se puede 0,61? Entonces, ¿qué hacemos? 3,2 voltios. 5 voltios Ya, ahí estamos bien. por Perfecto. 138. 3,2 voltios. 1.5 A ver, saca por una fuente de 100. Para empezar, que ingeniero sí tengo. Yo lo hice, no Sí ¿No tiene. sale? ¿Qué es el otro parámetro Puede importante? ser otro. Pero búscame como X conversión. La corriente. Eso hice. ¿Y cuánto te sale? El otro 976. parámetro importante es la corriente. ¿Por qué? Porque por aquí fluye una corriente. ¿De acuerdo? Por aquí fluye una corriente. Esta corriente en este, ¿cuánto sería? La corriente mínima y la corriente máxima. A ver, ¿cuánto sería la corriente mínima y cuánto sería la corriente máxima de esta I? Esto es con 5 voltios, ¿no? Con 5 voltios, ¿cuánto sería la mínima? Sería 5 entre 1100. ¿Cuánto es? 4.55. Eso es 4.55 milis. 55 milis. Esa sería mi corriente máxima, ¿no? Máxima. ¿Por qué? Porque la resistencia es la mínima. La corriente es inversamente proporcional. No sean mecánicos. ¿Ah? ¿Cuánto sería entonces mi corriente mínima? 0,625 milis. O sea, 625 microamperios. ¿Ah? Eso tengo acá. ¿Acá cuánto sería? ¿Cuánto sería acá? 1.25. Sería 10 sobre 1100. 0,910, ¿no? 10 entre 1100 es 10 entre 1100, 9,1 milis como máxima y como mínima 1.25 milis. 1,25 miliamperios. Aquí, eso me dejo entender, ¿no? Creo que está más que obvio. No hago los cálculos porque esto es circuitos eléctricos 1, ¿no? Vale. Acá, salud.
Bueno, ¿cuánto estamos grabando? Pero a un lado. Acá, No, sí lo estamos viendo. Sigue siendo la máxima. el mínimo sigue siendo 625, ¿no? ¿Y el máximo? Ah, no, el máximo sigue siendo el mismo. 4,55 miliamperios. ¿Y el mínimo? 4,39. Y vámonos a este, ¿ya? No me interesan estos. Al de 100, vámonos a los Creo extremos. que es 10 sobre 8000 o 10 sobre 100. ¿Cómo sacar el 100 y el 7 acá? Sí, con la PT100. Del azul. Yo porque le digo Es creo variable. Es por. Es Ah, no, R. no, ya entendí todo. RS está ya, es un 9. potenciómetro. 90 milis. Ya entendí. 90,91 Y lo suma milis. R1 más RS. Y la mínima R1 sería más 1000. 87,83 Pero 138. Y por eso en el ¿Ya? mínimo. Ok, vean, ¿ah? Es 1000 Vean. de arriba. Todos mis sistemas, Ya, así sin entender. en teoría, funcionan. El todos. de abajo es. Yo acá digo, bueno ingeniero, usemos Más pues 7000, la que es el resistencia máximo, pues. o el sensor Por que eso va lo de tengo. 100 a 7K. Claro, con el perro, ¿cómo sacas? Lo que ustedes no saben es que eso, El verde. No existe. Allá. Sus datos. ¿ah? Eso no existe. Entonces nos vamos a la PT100. Ah, no, esta era la PT100, ¿no? No, esta era la de... Esta era de 100 a 7K, ¿no? Esta es la PT100 también, ¿no? También es Ah, esta también es la misma. Son las De 100 a 7K. Y para todas estas es la PT100. Entonces, para empezar, difícilmente van a encontrar una resistencia que tenga un rango tan amplio de ohmiaje. Ni siquiera las galgas, ¿no? Que son las que más variación probablemente presenten. Ni siquiera esas. Quizá, con suerte por ahí alguna, pero no lo creo. ¿No? Entonces, vámonos acá. Miren muchachos, acá me dirán, bueno, vámonos pues ingeniero con 100 voltios. Tengo una variación de 3,2 voltios. Ya les dije, el primer problema, conseguir la fuente de arranque. Una fuente de corriente continua de 100 voltios. Bueno, se compran su variac y su puente de diodos, ¿no? ¿Ah? Ok. Por ahí ya no va. Pero digamos que descubrimos, se nos presentó la Virgen y encontramos un pequeño suministro, como una batería que nos da 100 voltios. Ahora, ¿cuál es el problema? Si ya se nos presentó la Virgen. La corriente. ¿Por qué? Porque este 1 miliamperio no solamente es un factor de recomendación del fabricante. ¿Por qué? Porque normalmente en estos termistores el fabricante te da la corriente. ¿Por qué? ¿Porque se puede malograr? No, porque al final es una resistencia. O sea, tendría que ser una potencia muy alta. Y al hablar de milis, no voy a crear una potencia alta. ¿Por qué? Porque 90 milis por ¿qué voltaje, pues? 100. ¿Cuánto es? Sería 10 watts. 10 watts sí es un montón, ¿no? Pero bueno, estamos yéndonos a los extremos. ¿Por qué nos da entonces un miliamperio? La recomendación de la cual los valores se rigen a 0, 100 y 100. No. No. La resistencia no depende de nadie. ¿Por qué creen que nos da ese 1 miliamperio si yo les estoy diciendo que va a ser muy difícil malograr la PT100? Incluso digamos con estas corrientes. Va a ser medio complicado malograrla, porque al final es una resistencia, ¿no? Al final es una resistencia. Y si tiene un bateaje aceptable, no se va a quemar. Entonces, la disipación del calor, porque genera calor. Por el calor. A más corriente, más potencia. A más potencia, más calor. Si tu sensor de temperatura te genera calor,
es como que tu salvavidas no sabe nadar, ¿no? Es lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, es como que te lances con tu mochila de un avión, pero con tu mochila de acá, de la U. Con la laptop. ¿De acuerdo? Con la laptop. Con tu tesis. Para nada te sirve, para nada. ¿Me dejo entender? Entonces, justamente uno de sus compañeros indicó, bueno, entonces, ¿quién me da este valor? El diseño. ¿En función a qué? A la corriente. Entonces yo debería diseñar mi divisor de tensión en función a qué? A una corriente máxima. ¿De cuánto? De 1 miliamperio. Siendo extremista, estoy llevándolo al límite del sensor. Porque por encima, el fabricante me dice, por encima vas a hacer que mi dispositivo empiece a calentar y te empiece a botar valores falsos de temperatura. Por eso les digo, ¿no? Valores falsos de temperatura. ¿Ya? Entonces, si yo sé que este es el parámetro de la PT100 y yo sé que esta es la corriente máxima, ¿qué debería calcular? La resistencia 1. Entonces, ¿cuánto sería mi resistencia 1? ¿Cuánto sería? A ver, Ah, su madre. díganme ustedes. ¿Cuánto sería tu? A 5 No, sí. A 5 voltios. No, a 5 voltios. Cero, A 5 voltios. Vamos a usar el estándar más pequeño, que es 5 voltios. Pero ingeniero, quiero usar 12. No te conviene. Porque también más potencia, ¿no? 24, no te conviene. Más potencia. Entonces usemos el de 5. ¿De acuerdo? 10. Usemos el de 5. A ver, tú, Ni me vayan a preguntar cómo se calcula. 10 Con sobre. estos valores ómnicos, ¿ah? Entonces, para calcular la corriente máxima, yo tengo que trabajar en función a qué? A la resistencia mínima, correcto. Con la resistencia de 100, ¿no? Sí, 4,9K. Ok, la resistencia 1 es de 4,9K. Que es un valor comercial, ¿ah? No lo usamos nosotros, pero 4,7, 4,9 son valores comerciales. Solamente que nosotros no usamos tal variedad y en el peor de los casos usamos potenciómetro. ¿Sí? Utilizamos un potenciómetro. Entonces, con la resistencia de 4,9K obtengo ¿qué cosa? Unas corrientes máxima y mínima. ¿De cuánto? Máxima de 1 miliamper y mínima de una corriente mínima en este circuito de cuánto? Sería 4,9 más 138,5 0.99 miliamperios. 0,99 99. miliamperios, ¿no? O sea, no hay variación prácticamente de corriente. Según eso varía 0,01 milis. O sea, significa que varía 0,0000001 amperios. Ya complicado por ahí. ¿De acuerdo? Pero al final yo no trabajo en la corriente, no me importa. ¿Qué me importa? El voltaje. ¿Cuál sería la variación de mi voltaje? ¿Cuál sería la variación de mi voltaje? ¿Cuál sería mi voltaje máximo? ¿Cuál sería mi voltaje mínimo? ¿5 por 100 entre 100 más 4,9 acá? 5. 9, Entre 100 más 4.9 acá. ¿Cuánto? 5 acá. ¿Perdón? 0, ya no hay 0,9, sino ¿ah? 100 milivoltios.
¿Y el máximo? 137,4 milis. Lo que significa que hay una variación de 37,4 milis. Que en cristiano es 0,0374 voltios. ¿No? ¿No? O sea, una resolución de 37 milivoltios cuando la interferencia es de 0,2, estamos locos. Ah, ¿De acuerdo? Estamos locos. Probabilidad para mejorar esto. Un amplificador. Un op-amp. Es una alternativa. Es una alternativa. ¿Cuál es el gran problema también? Aparte de esto, ¿cuál es el gran problema de un divisor de tensión? Siempre voy a perder energía en forma de calor. Siempre. Pero bueno, en este caso en los resistivos no es ni un plus ni algo en contra porque siempre va a pasar, ¿no? Al hablar de dispositivos resistivos siempre va a pasar eso. Entonces, ¿cuál es la otra desventaja? Que los 5 voltios que te cuesta dinero, ¿ah? ¿Dónde se va a ir? En la resistencia. En la resistencia. La mayoría se va a ir en la resistencia, o sea, ni siquiera te sirve. Porque si es una resistencia de 4,9K con una resistencia máxima de 138,5 ohmios, ¿quién consume más energía? Esta. Es decir, que de los 5 voltios, esta se come 4,9 voltios. Es decir, pagas una salchipapa familiar para comer una papa. ¿De acuerdo? con jodop. Es eso. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa acá, muchachos? Acá nosotros generamos gráficas. ¿Qué es lo que nos interesa también a nosotros los ingenieros? Por ejemplo, ¿qué sería en este caso? Sería ohmios versus ¿quién? Versus voltios. ¿De acuerdo? Ohmios versus voltios. O podría ser en el caso de la PT100 que ohmios versus temperatura. ¿De acuerdo? En este caso, ¿qué sería? Por ejemplo, acá, para hacerlo más entendible, ¿qué sería? A 100 ohmios hay 0 grados. A 138,5 hay 100 grados. ¿Esto es lineal? Esto podría ser lineal. Esto podría. ¿Ya? Esto sí podría ser lineal. ¿Ya? Podría ser lineal. Pero esto es en ohmios. En cambio acá, no. ¿De acuerdo? Acá no. ¿Por qué? Porque acá tengo, por ejemplo, ¿qué tengo? Yo lo saqué. Vámonos al de allá. El verde. ¿Ya? Al verde. ¿Cómo era el de abajo? Al primer verde. ¿Cuánto sería? Claro, 100%. A 100. Lo voy a hacer con verde para que se diferencie. A 100 ohmios 1000. tengo 0,45 voltios. 1000 es el constante. A 138,5 ohmios tengo Y el otro era ¿cuánto? Es lo mismo que el de azul. 61 voltios. Por eso sale 0,45 también. por ¿Esto es lineal? 1000 más No. por más 100. Eso ya no es Y arriba lineal. es 5%. ¿Por qué? Arriba es lo mismo que el ¿Por qué? El azul y verde de arriba son lo mismo. Tú no Abajo tienes no una cambia. constante. Tú no tienes una Sí, constante. sí. La única, esta es constante. Esto es constante. Pero esto es variable. Entonces ya no tienes una relación lineal, sino esto sería más o menos así. ¿De acuerdo? Porque no es de que a un ohmiaje lo multiplico por un valor específico. No. Porque cambia acá, ¿no? Este valor y esta suma
no me genera la linealidad. ¿Con qué prefieren trabajar? ¿Con un sistema lineal o un sistema no lineal? Obviamente es un sistema lineal. Parte del acondicionamiento de señales es linealizar mi señal. Y eso lo vamos a hacer más allá. Parte de analizar, de acomodar o de acondicionar mi señal es linealizar. ¿Por qué? Porque yo quiero que si tú me das un valor, lo multiplique, lo divide, lo sume, lo reste con algo específico y tenga su equivalente. Pero ingeniero, eso lo puedo hacer acá. ¿Se puede? ¿Esto es lineal? No es lineal. ¿Por qué? Porque cambiando este valor, cambia esta suma. Entonces no tengo algo lineal. ¿Me hago entender? Sí. Muchachos, ¿me hago entender? ¿Dudas? Entonces, lo que yo no puedo, ojo, yo no puedo linealizar esto. O sea, alguien mira, entonces ingeniero, como son 38,5, ¿cuánto es la mitad de 38,5? Sería 38. 19,25. 138. A 19,25 yo tengo 38,5. 0,50 y algo. O sea, lineal. No lo tienes. ¿De acuerdo? No lo tienes. Ingeniero, Y si no me creen, podemos hacerlo, ¿no? ¿Sí? A ver, sí, reemplacemos. 38. ¿Cuánto es la mitad de 38,5? 25, 38, 15. 119,25. ¿Sí? 15, 14. ¿Cuánto es? 19.25. 0,53. A ver, ¿sale o no sale? No debería, pero veamos. Cerca. Eso es si fuera lineal, ¿no? Pero ¿cuánto sale? A Yo ver, tendría que reemplazar el RS. desmintámonos. O por último encontremos el por qué no es lineal. El voltaje. O el por qué no es lineal. En ese ejemplo, el R1 es un K, ¿no? En RS creo que pone 119. ¿El voltaje de F cuánto vale? VF, el de siempre, 5 ¿Cinco? voltios. 5 voltios. 0.53. Sale linealizado. ¿Y el RS? 138. Son más decimales. Bueno, claro. ¿Cuánto sería ¿Trabajamos con el 1000 o en con esta el diferencia el 4.5? exacto acá, ¿no? 0,53 exacto. Pero acá es todos los quiero decimales, saber también. 0,45 y 0,61. Porque redondeado al segundo decimal nos va a salir lineal, ¿no? Porque hay una variación mínima. Hay una variación mínima. Pero si uso todos los decimales, tanto linealmente como por fórmula, debería haber una mínima diferencia, pero debería haber. Si fuera lineal, realmente si esto fuera una línea, sería cero la diferencia, cero exacto, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso nosotros nos basamos mucho, Depende por de eso a mí esto. me gusta trabajar con todos los decimales. 0.45, muchachos. 0.5. Porque Es con nosotros 1000, decimos, 5000. redondeado al segundo, redondeado al tercero. ¿Te sale? Está. Ahí hay ¿Sale? variaciones. Sí. Pues ¿Sí? ya con Ahí hay variaciones. ¿Ya? Varía por 10 centésimos casi. Pero miren muchachos, ¿cuánto hay acá de variación? Acá hay 0,16. 0,15. 0,16. Bueno, Y si tú me dices que varía por 0,02, ya es significativo, ¿no? Estamos hablando de 10%. No hablemos numéricamente, hablemos porcentualmente. Más del 10%. ¿Me hago entender? Y ahí, una variación de más menos 10, también eres pues, un ingeniero, ahí nomás gracias, ¿no? Sí soy. ¿De acuerdo? Por eso, menos 10. nosotros, cuando son números tan pequeños, no podemos hablar probablemente de un tema numérico. O si hablamos en la